Bien, dentro de las llamadas cónicas o lugares geométricos conocemos las dos cónicas cerradas, circunferencia y elipse. Nos quedan dos cónicas denominadas abiertas, hipérbola y parábola. En este vídeo vamos a ver la hipérbola y en concreto vamos a estudiar la forma, elementos característicos de la hipérbola y propiedades que cumple. Vamos a hacer otros dos vídeos donde vamos a explicar las distintas ecuaciones de la hipérbola, significado de los coeficientes y otro vídeo con la deducción de la ecuación, en este caso de la hipérbola. Pasamos a la siguiente lámina y nos aparece el siguiente dibujito. Vemos dos curvas, concretamente en color rojo, se denominan hipérbolas. Elementos de la hipérbola. Básicamente es el mismo rollo que en el resto de las cónicas. Van a aparecer unos focos, concretamente están simbolizados con la letra F y F', el denominado centro, en este caso coincide con el origen de coordenadas y supuestamente las coordenadas x0 e y0, aunque sabemos que en este caso las coordenadas van a ser 0, 0. Va a tener el eje mayor y el eje menor. Y para conocer cuáles son los ejes, ya sabemos que debemos identificar los vértices. 4 vértices. Vértice A, vértice A', vértice B y vértice B'. Respecto al vértice A y A', son fáciles de identificar, cortan al eje X. Y respecto a B y B', se trata de lo siguiente, mirad. Si yo tomo una circunferencia con centro en A y con radio C, que va a ser la semidistancia focal, si yo tomo una circunferencia donde corta al eje Y, estarían en este caso los vértices B y B'. Y BB' van a representar el denominado eje menor. Va a tener dos ejes, lo que normalmente denominamos eje mayor y eje menor. Concepto de semieje, la mitad del eje. En este caso se trata del valor de A y este semieje se trata del valor de B. Semidistancia focal. Ya sabemos que la distancia entre focos se denomina distancia focal. Si tomamos este segmento que va desde O hasta F o desde F hasta O, es evidente que nos estamos refiriendo a la semidistancia focal, que equivale al valor de C. Es decir, para formar, aparecen dos triángulos. Si yo quiero prestar atención a este triángulo que voy a señalar en este momento, en ese triángulo los lados tienen un significado. En el caso de A, semieje mayor. El caso de B, semieje menor. Y C sería la semidistancia focal, pero que en vez de señalarla en esta posición, la tenemos indicada en la lámina, la trasladamos a esa posición porque interesa tener ese triángulo. Particularidad, en este caso, de la denominada hipérbola. Tiene dos asíntotas oblicuas. Aparecen dos rectas punteadas en negro, hemos llamado recta R, hemos llamado recta R'. Son asíntotas oblicuas. Ya conocemos el significado. Esta rama se prolonga indefinidamente y no atraviesa la asíntota. Lo mismo sucede en esta rama de la función, lo mismo sucede con esas dos ramas de la función. Particularidad de la hipérbola, tiene dos asíntotas oblicuas. Y como detalle curioso, si domináis un poquito el famoso tema de las ecuaciones de la recta, vamos a razonar. Yo sé que la expresión analítica de cualquier recta del mundo es igual y igual mx más n. Si estamos estudiando una curva, concretamente una cónica, que tiene el centro en el origen de coordenadas, las dos asíntotas pasan por el origen de coordenadas. Recordemos, n, en la expresión analítica de la recta,
es lo que se denomina ordenada en el origen. Dicho a lo bestia, donde corta el eje Y, si ambas asíntotas cortan al eje Y donde toma el valor 0, significa que la ecuación de esas asíntotas no tiene término en n. Es decir, va a ser una expresión matemática de la forma y igual a m por x. Siguiente razonamiento. Nosotros sabemos que el coeficiente de la x, que es m, en la expresión analítica de la recta, es la pendiente de la recta. Y si razonamos ligeramente, es muy fácil entender que la pendiente de esta recta, por definición, es evidentemente b partido por a. Es decir, la ecuación de la asíntota r sería ecuación de r y es igual al valor de la pendiente b partido por a multiplicado por x. Y siguiendo el mismo razonamiento, si trasladamos ese triangulito en el caso de r', vamos a llegar a la conclusión que la ecuación de la asíntota r' va a ser igual a menos b partido por a. Detalle, van a tener pendientes que tiene que valer el producto de ambas menos 1. Recordad, si en este caso son perpendiculares, repito, si en este caso son perpendiculares, el producto de las pendientes vale menos 1. Explicado de otra forma, si yo traslado este triángulo a esta posición, llego a la conclusión de que la pendiente de r' es menos b partido por a. Y multiplicado por x va a ser la ecuación de la asíntota r'. Resumen al contenido de lo dicho hasta ahora. Sabemos identificar la cónica denominada hipérbola, aparece la gráfica en el eje de coordenadas y tiene básicamente los mismos elementos que vimos en la elipse. Particularidad, dos asíntotas oblicuas, y sabemos deducir la ecuación de las dos asíntotas oblicuas. Pasamos a la siguiente lámina y vamos a ver algunas propiedades que cumple en este caso la hipérbola. Propiedad que define la hipérbola, es decir, la definición de hipérbola puede ser la cónica o lugar geométrico que cumple la condición que veis en la lámina. La distancia de un punto cualquiera que hemos llamado P, lo tenemos en esta posición. A uno de los focos, por ejemplo a este, menos la distancia de ese punto P al otro foco, que es F', va a ser igual a la constante de proporcionalidad, que como de costumbre sabemos que es más menos 2a. Este tipo de expresiones, dependiendo del libro y del profesor, vienen de distinta forma. Por ejemplo, es muy frecuente encontrar la propiedad mediante valor absoluto, es decir, el valor absoluto de la distancia de un punto cualquiera al foco menos de ese punto al otro foco, en valor absoluto es igual a 2a. Dado que está en valor absoluto, tenemos la garantía y la seguridad de que siempre va a ser positivo. Si no expresamos el valor absoluto, el resultado de esa diferencia puede ser positivo o negativo, lógicamente dependiendo de si PF es mayor o menor que PF'. Propiedad que define en este caso la hipérbola la tenemos expresada en la lámina. Siguiente propiedad, sentido común. Si en el triángulo sobre el que prestamos la atención inicialmente aplicamos Pitágoras, se ha de cumplir que hipotenusa cuadrado, recordad que C, en este caso la hipotenusa, se corresponde a la semidistancia focal, va a ser igual a a cuadrado más b cuadrado, es decir, cuadrado del semieje mayor, cuadrado del semieje menor. Excentricidad. Por definición sabemos que es c partido por a. Particularidad que diferencia la hipérbola de la elipse. Si recordáis, cuando dimos la elipse, la excentricidad estaba entre 0 y 1.
En el caso de la hipérbola, siempre tiene que ser mayor que 1. ¿Motivo? Pues no tenemos que esforzarnos mucho. Si es el cociente entre C y A, como C es la hipotenusa, siempre C es mayor que A. La excentricidad de esta cónica siempre tiene que ser mayor que 1. Es uno de los elementos diferenciadores de la hipérbola y la elipse. Y en cuanto a las pendientes de R y R', que sabemos que son las asíntotas de dicha cónica, lo dijimos anteriormente, la pendiente de la recta R va a ser B partido por A, la pendiente de la recta R' menos B partido por A. Resumen al contenido de este vídeo. Tercera de las cónicas, denominada hipérbola. Básicamente tiene un comportamiento muy similar al de la elipse. Particularidad: tiene asíntotas oblicuas. Básicamente los problemas van a ser similares a los de la elipse, pero repito, dos particularidades: asíntotas oblicuas, y la excentricidad vale evidentemente un valor mayor que 1. Vamos a hacer ejercicios relacionados con este contenido. Tema concluido.